Hoy yo quisiera seguir predicando sobre las lecciones que aprendemos con algunos caminos de la Biblia. Los últimos domingos he predicado algunos sermones, algunas predicaciones sobre ese tema. Predicamos sobre el camino de Betania, después hablamos sobre el camino de Damasco. Aquellos que no estuvieron aquí, ya tenemos colgadas en la página de Facebook, en YouTube, el canal que tenemos con las predicaciones. Les confieso que después de haber predicado, me vuelvo a escucharlas para corregir mi pobre castellano. y también para ser ministrado. Porque pienso que soy privilegiado, porque soy bendecido mientras estoy preparando, mientras predico y después cuando escucho en casa. Más que vosotros, ¿eh? Porque la palabra se renueva, ¿no? Yo os digo una cosa, hay cosas que nosotros cuando estamos predicando decimos y que no nos damos cuenta. Y a veces las personas nos hablan, mira pastor, es que tú estás predicando y hablaste esto, y mientras predicaba, y yo pensé, ostras, no me acuerdo de haber dicho esto. Pero después cuando voy a escuchar la predicación, es verdad. Porque el Espíritu Santo nos inspira mientras predicamos. Amén. Y yo pienso que en esta mañana el Espíritu del Señor está aquí entre nosotros y va a nos enseñar en esta mañana a través de su palabra. Y hoy quiero meditar sobre el camino del desierto de Edom, el tema de hoy. El camino del desierto de Edom. El texto que vamos a estar leyendo y reflexionando en esta mañana está en el segundo libro de Reyes, capítulo 3. A ver si consigo terminar hoy este mensaje. Capítulo 3 del segundo libro de Reyes, está así. En el año 18 de Josafat, rey de Judá, Joram, hijo de Acabe, ascendió al trono de Israel en Samaria, y reinó 12 años. Joram hizo lo que ofende al Señor, aunque no tanto como su padre, pues mandó que se quitara una piedra sagrada que su padre había erigido en honor a Baal. Sin embargo, Joram se aferró a los mismos pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho pecar a los israelitas, pues no se apartó de esos pecados. Ahora bien, Mesá, rey de Moab, criaba ovejas, y como tributo anual le entregaba al rey de Israel 100,000 ovejas y la lana de 100,000 corderos. Pero al morir Acabe, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey de Joram salió de Samaria, movilizó a todo el ejército de Israel y le envió este mensaje a Josafat, rey de Judá. El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irías conmigo a pelear contra Moab? Claro que sí, le respondió Josafat. Estoy a tu disposición. Lo mismo que mi ejército y mi caballería. ¿Y qué ruta tomaremos? En algunas versiones está ¿qué camino? La ruta del desierto de Edom, o el camino del desierto de Edom, como está ahí, contestó Joram. Fue así como los reyes de Israel y Judá y Edom se pusieron en marcha. Durante 7 días anduvieron por el desierto hasta que el ejército y los animales se quedaron sin agua. ¡Ay!, exclamó el rey de Israel. El Señor ha reunido a 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Un oficial del rey de Israel contestó, aquí cerca está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías. Pues él puede darnos la palabra del Señor, comentó Josafat. Así que el rey de Israel fue a ver a Eliseo, acompañado del rey Josafat y del rey Edom. Pero Eliseo le dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo que ver con usted? Vaya a consultar a los profetas de su padre y de su madre. No, respondió el rey de Israel. Pues el Señor nos ha reunido a los 3 para entregarnos en manos de los moabitas. Eliseo replicó, le juro
que si no fuera por el respeto que tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría a usted la cara. Tan cierto como vive el Señor Todopoderoso a quien sirvo. En fin, que me traigan un músico. Mientras el músico tañía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Y este dijo, así dice el Señor, abran zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Esto es poca cosa para el Señor, que además entregará a Moab en manos de ustedes. De hecho, ustedes destruirán las ciudades fortificadas y con las otras ciudades principales cortarán los mejores árboles, cegarán los manantiales y sembrarán de piedras los campos fértiles. Versículo 20. A la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. Ahora bien, cuando los moabitas se enteraron de que los reyes habían salido para atacarlos, movilizaron a todos los que podían servir en el ejército y tomaron posiciones en la frontera. Al levantarse ellos por la mañana, el sol se reflejaba sobre el agua y a los moabitas les pareció que estaban teñidas en sangre. Es sangre de batalla, exclamaron. Esos reyes deben haber peleado y se han matado unos a otros. Vamos, Moab, al saqueo. Cuando los moabitas llegaron al campamento de Israel, los israelitas le hicieron frente y los derrotaron. Aquellos se dieron a la fuga, pero los israelitas los persiguieron y los aniquilaron y destruyeron sus ciudades. Cada uno tiró una piedra en los campos fértiles de Moab hasta llenarlos. Además, cegaron los manantiales y cortaron los mejores árboles. Solo Kir Hareset quedó en pie, aunque los honderos la cercaron y también lograron conquistarla. La ciudad esta. El rey Moab, al ver que perdía la batalla, se llevó consigo 700 guerreros con el propósito de abrirse paso hasta donde estaba el rey de Edom, pero no logró pasar. Tomó entonces a su hijo primogénito, que había de sucederlo en el trono, y le ofreció un holocausto sobre la muralla. A raíz de esto, se desató contra Israel una furia incontenible, de modo que los israelitas tuvieron que retirarse y a volver a su país. Amén. Así terminamos la lectura de ese texto. Hacemos una oración. Señor, esta es tu palabra. Entendemos que no hace falta que oremos por ella, Señor, porque ya es bendecida. Lo que te pedimos es por nuestras vidas en esta mañana. Para que tú, oh Señor, bendiga nuestro corazón, para que nuestro corazón sea un suelo fértil y que tu palabra, que es la buena semilla, caiga y produzca el 30, 60, 100 por uno, Señor, de acuerdo con tu voluntad. Rechazamos en el nombre de Jesús todo espíritu ladrón que insiste en hacer comparecencia en nuestras reuniones, Señor, con la intención de robar, de quitar la semilla. En el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu, todo demonio que se infiltra en nuestro medio para robar la semilla. Y que cada persona en este lugar, que cada vida sea, oh Señor, transformada por el poder de tu palabra, Señor. Así te oramos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El texto que acabamos de leer habla sobre la historia de un conflicto en la cual 3 reyes estaban involucrados. El rey de Israel, de Judá y de Edom. Interesante que el texto cita apenas el nombre de 2 de estos reyes. Uno es Joram, hijo de Acab, y otro es Josafat. Y para entender un poco mejor sobre las enseñanzas que queremos aprender esta mañana con el camino del desierto de Edom, es necesario conocer un poco sobre el contexto, lo que está pasando. Vosotros sabéis que el reino de Israel fue dividido en 2 reinos. Un rey de Israel, otro de Judá. Los reyes de Israel fueron reyes que hicieron de lo peor. Y de Judá tampoco dejar de hacer, porque también
hicieron lo que era malo al Señor. El libro de los reyes, el Crónicas, nosotros vamos a ver reyes que hicieron lo que agradaba al Señor y aquellos que hicieron cosas que desagradaban al Señor. Y una de las cosas que yo aprendo aquí, en el camino del desierto de Edom, y sobre la vida de estos reyes, principalmente sobre la vida de Josafat, que el texto empieza hablando sobre Josafat, ¿no es así? El versículo 1, el año de 18 de Josafat, empezó a reinar Joram. Está tentando hacer un paralelo entre los dos reyes, los que estaban reinando. Y Josafat, a mí me gusta la historia de Josafat, algunas cosas que ocurrieron en la vida de Josafat. Pero Josafat nos llama la atención su vida, es que él no sabía elegir con sabiduría sus aliados. Hacía alianzas con las personas equivocadas. Y el primer error de Josafat empieza cuando casa a su hijo con la hija de la casa real de Israel. ¿Y quién eran los reyes de Israel en esa época que cuando casas? Eran nada más que nada menos que Acab y Jezabel. La Biblia dice que ellos fueron los peores de los peores de los reyes de Israel. Jezabel, una mujer terrible que mató a los profetas de Dios en los días de Elías. Y Josafat empezó haciendo esta alianza. Y después va a hacer otras alianzas con reyes que no salen bien. Pero con Josafat, a causa de esta alianza, nosotros vemos que Josafat, por una cuestión de honor, se ve obligado a ayudar en una campaña a Joram, hijo de Acab, su consuegro, que era un hombre idólatra. En el versículo 6 y 7, vosotros tenéis en vuestra Biblia ahí, entonces el rey Joram salió de Samaria y movilizó todo el ejército de Israel y le envió este mensaje al rey de Judá. Nosotros leíamos en esta mañana, hablando de esta alianza y de esta campaña militar. Y la primera enseñanza de que yo aprendo aquí, si tú quieres apuntar ahí, el peligro que existe por detrás de una mala alianza. El peligro que existe por detrás de una mala alianza. Por causa de una mala alianza y por causa de un acuerdo hecho con la persona equivocada, Josafat experimenta consecuencias que podrían llevar y casi llevar a su vida. La primera fue cuando fue con Acabe la guerra. Después vosotros podéis leer esto. Fijaos que Acabe, no conflito que hubo antes, perdón, para nos poner en contexto, Acabe fue para una guerra con el padre de Joram, este que estamos leyendo la historia, fue a la guerra y se disfrazó de rey de Judá. Pero la Biblia nos dice que una saeta, una flecha que fue entrada así al acaso, un ejemplo de bala perdida, entró y mató a Acab. Pero podría ser a Josafat. En este caso, yo pienso que nosotros podemos vivir consecuencias terribles cuando hacemos una mala alianza. Y yo conozco personas que están viviendo situaciones así, sea en el matrimonio, sea en una sociedad o tal vez en amistades. ¿Conoce a alguien que ha hecho algún tipo de alianza, de acuerdo, y que después se metió en un lío? ¿Conoces a alguien así? Una sociedad que tú no pediste orientación al Señor. Gente que a veces nos procura en la iglesia para pedir un consejo, tal, pero ya aquello que ya he dicho aquí algunas veces, que las personas ya vienen con las decisiones ya tomadas, ¿sabes? Y como nosotros no aconsejamos, ella por sí solo sigue en su propio camino. Y yo pienso que hay mucha gente que a veces experimenta situaciones complicadas por haber hecho esto. Y mientras estaba meditando en esta palabra, reflexionando, Dios hablaba en mi corazón que cuando nosotros vivimos bajo una mentira, estamos firmando una alianza con el diablo. Perdona por la sinceridad. Porque la Biblia nos dice que el padre de la mentira, ¿quién es? El diablo.
estamos de acuerdo, pactuando con él. A él le gusta. Yo tenía un amigo que decía así, mira, Denilson, el padre de la mentira es el diablo. ¿Y la madre quién es? No sé, él sí, tú y yo cuando mentimos, hombre. Porque necesita de alguien para llevar a cabo su mentira, hombre. Necesita de alguien para que su mentira sea llevada por ahí. En cierta manera tú tienes razón, hombre. En algún punto tú tienes razón. Porque cuando vivimos mintiendo estamos engendrando algo de él. Y de verdad que el diablo necesita. Y nosotros vivimos en una sociedad que relativiza todo. Que lo que es verdad para mí no es verdad. Que es para ti es verdad, para mí no es verdad. ¿Sí o no? No es bien así. Y esta estrategia no es nueva. No fue así que la serpiente dijo a Eva. No es bien así que Dios ha dicho, ¿no? Y así la cosa empezó, ¿eh? La verdad es que cuando vivimos una vida bajo la mentira, nosotros podemos estar nos metiendo en líos. Entonces la primera enseñanza que aprendo aquí es que cuando hacemos una mala alianza podemos estar corriendo peligro, riesgo. La segunda cosa que yo aprendo aquí es sobre el peligro que existe cuando emprendemos una jornada sin la aprobación de Dios. Fijaos el texto que tenemos ahí, el versículo 9. Fue así los reyes de Israel, Judá, entonces pusieron en marcha. Durante 7 días anduvieron por el desierto. Y yo estaba pensando, después de haber caminado 7 días por el desierto, quedaron sin agua, están sintiendo que la muerte está llegando, y ahora no pueden volver hacia atrás, porque no hay agua. Y yo estaba pensando lo que podría haber ocurrido allí en aquel momento. Y me imaginando lo que representaba en estas circunstancias quedar sin agua. Yo pienso que tal vez eles hubiesen planteado mal el combate, ¿eh? ¿Qué os parece? Razonamientos nuestros, ¿eh? ¿Cómo alguien puede caminar 7 días sin agua? Muy bien. Deberían ter el suministro para un momento, pero después estaban mirando y viendo que estaba se acabando. Pero alguien no... Oye, es que la agua va a acabar. Otra cosa que estaba pensando es, ¿será que no hubiese alguien que tuviese el valor para llegar para los reyes y decirles, mira, es que va a acabar? Y estavam vulneráveis ao ataque do exército inimigo, porque um exército que está com sede. Sua flota está sem combustível, sem água. Que exército é este? Um exército que vai ser facilmente o quê? Liquidado, vencido. E por último, significava que eles iam sofrer um massacre, uma derrota feia. Representava isto. E eu estava pensando em algumas pessoas que, ao largo de sua vida, não buscaram a Deus. E que decidiram sair ao combate com suas próprias estratégias. Sí, que confiaram em el número del hombre que tinham, porque não era um exército apenas, eram 3 exércitos, ou seja, em número estavam em ventaja, ¿sí ou não? E pensavam que por estar em ventaja poderiam obter a vitória. Pero eles confiavam em suas fortalezas, pero afinal terminaram em um deserto sem água. E eu pensava que não tinha como volver, era o fim. Esta semana eu leía en el periódico sobre la noticia de este alpinista español que murió en la montaña, esta K2, que había ya escalado la cima esta del K2, la segunda mayor del mundo, y estaba bajando. Y resolvió acampar en un sitio y por la mañana encontraron muerto. Su cuerpo estaba fragilizado con las con la altitud y con todos los factores que están en una zona como esta. O sea, no regresó a casa.
Fue para una empreitada o fue para una misión y que no regresó. Y el fin de estos ejércitos era era terminar el desierto, muertos. Y yo pienso que hay un peligro grande cuando nosotros empezamos. El problema es que a veces nosotros buscamos al Señor cuando ya estamos metidos en el lío. Cuando ya andamos un tramo bastante grande. Y a mí me llama la atención es que Josafat, Jorán no era creyente, ¿eh? Tenía sus prácticas idólatras, pero Josafat sí era creyente. Conocía al Señor, pero no buscó al Señor antes de empezar. Y Josafat es el prototipo de alguien que busca al Señor en el momento de la situación complicada. ¿Sabe aquel tipo de persona en que mientras la cosa va bien, a ver, me pongo a orar, me voy a leer la Biblia, pero cuando la cosa así, a ligera, ¿sabes? Pero cuando la cosa aprieta, cuando la cosa se queda fea, vienen las reuniones de oración, leen la Biblia y colgan versículos en la página o busca escuchar las canciones. Y cuando la cosa va bien, nosotros vamos relajando, ¿sabe? Y Josafat ve que la situación está complicada. ¿Y qué hace? Pregunta si hay un profeta. ¿No? Y aquí yo aprendo la otra lección. Es que aunque parezca todo está perdido, Dios puede levantar una voz profética. Aunque todo parezca que no haya solución, Dios puede levantar una voz profética. Versículo 10 está así, ahí, exclamó el rey de Israel: el Señor ha reunido a 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y cuando leí esa expresión, yo sentí el desespero, la desesperación de Jorán. En otras palabras, está diciendo: estamos perdidos. Se acabó. Se acabó. Y refleja la actitud de alguien que no conoce al Señor. Alguien que no conoce. Y a veces en medio de nuestro desespero, nosotros podemos decir cosas que no agradan a Dios, ¿sí o no? Y a veces nos olvidamos que hay un Dios que todo puede. Porque nuestra mirada está en la circunstancia, en lo que estamos viendo. Pero al contrario de Jorán, Josafat sabía que había un Dios. Por eso pide que busque un profeta. Y para aquellos que no saben, los profetas eran portavoces de Dios en la tierra. Hablaban de la parte de Dios. Yo pienso que hoy la iglesia es la voz profética en nuestra sociedad. Nosotros debemos hablar de la parte de Dios. Y cuando la iglesia se calla, el pueblo se corrompe. Y yo pienso que por el mal testimonio de la iglesia, la sociedad está ahí. Por la falta de compromiso con la palabra, por la falta de vivir la palabra, la sociedad está podrida. Y yo pienso que nosotros hoy podemos escuchar la voz de Dios, así como los reyes que llamaron a Eliseo, hoy nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios a través de una canción, ¿sí o no? A veces estamos escuchando una canción y Dios habla con nosotros. Podemos escuchar la voz de Dios mientras leemos su palabra, ¿sí o no? Mientras leemos un libro. Estoy leyendo un libro, terminando de leer un libro sobre la identidad del hombre. Y esa semana yo daba las gracias al Señor por la vida de este autor que escribió. Por estar me bendiciendo. Y Dios utiliza la vida de personas. Yo pienso que cuando nosotros, yo pienso así, ¿no? Que cuando nosotros estamos enganchados a un libro, una buena literatura, es como llevásemos el autor a nuestra casa, ¿sabe? Y tengamos a nuestro lado, ¿sabe? Estamos escuchando, y yo conozco el autor, la persona que escribió este libro, así como leemos la Biblia, ¿no? Porque el autor está con nosotros, ¿no?
Jesús está con nosotros mientras leemos la Biblia. Amén. Y somos bendecidos. Somos bendecidos, escuchamos la voz de Dios mientras escuchamos la predicación. Y como compartí con vosotros esta mañana, aquí ahora y después cuando escucho en casa, porque el Espíritu sigue hablando a nuestro corazón. Pero yo estaba pensando, entonces, ¿por qué a veces nosotros no escuchamos la voz de Dios? Tal vez alguien diga, mira, Denilson, es que aquí en la iglesia no hay de estos que se levantan y dicen, así dice el Señor. Bien, puede no haber, pero cuando nosotros estamos aquí predicando la palabra del Señor, el Señor está hablando en nuestro corazón. Pero os digo en serio, yo creo que Dios sigue levantando personas que puedan ser utilizadas como profetas para decir algo de la parte del Señor. Yo soy de los que creen. Hay quien discrepe, pero yo creo. Pero yo pienso que la mayor revelación que nosotros tenemos es la Biblia, es la palabra de Dios. Y Dios está hablando en nuestro corazón esta mañana. El problema es que a veces Dios no encuentra ambiente favorable en nosotros para hablar con nosotros. Porque a veces estamos demasiados ocupados, demasiados distraídos. Las distracciones. O si no, estamos cerrados en nuestra incredulidad. Y Dios habla. ¿Será que Dios habla? A veces oramos por las personas para que sean sanadas y tampoco creemos que Dios puede sanarlas. Y cuando Dios sana, ¡ostras, Dios sanó! Nos asustamos, nos pegamos un susto, ¿no? Pero Dios está hablando. El problema es que a veces también nosotros tampoco queremos escucharlo. Porque lo que pueda nos decirnos va a comprometer, puede pedir algo que no queremos hacer. ¿Sabe lo que digo? Esta semana yo oraba al Señor sobre algo. Señor, tú tienes la libertad para hacer esto, pero con temor en el corazón, porque sabía que Él podía hacer mismo. ¿Qué oré? Señor, tú puedes cerrar la puerta. De verdad cerró. Y la hora me quedé triste, pero después me vino a la mente. ¿Y tú pidiste para cerrar la puerta, eh? Si no fuera de Él. Pero este temor, porque si Dios no nos responde, no nos contesta de acuerdo con nuestra propia voluntad. Pero Dios nos sorprende. Sorprende a todos nosotros. ¿Sabe? ¿Por qué Dios nos deja que pasemos por situaciones así? Para saber el nivel de confianza que nosotros tenemos en Él. Para que sepamos que Él tiene siempre lo mejor para nosotros. Amén. Pienso que en esta mañana Dios está deseoso de encontrar en cada persona aquí un corazón, un ambiente favorable para que su palabra pueda realizar un milagro poderoso. Y para que cada uno de nosotros seamos una voz profética en esta sociedad. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Pero hay una otra lección, y aquí termino. Es que en este camino del desierto de Edom, nosotros aprendemos que del improbable Dios puede hacer un milagro. Voy a repetir, que aprendemos que del improbable Dios puede hacer un milagro. Versículo 17 está así, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrá beber ustedes y todos sus animales. Pero hay una cosa muy curiosa aquí, antes de estar meditando un poco, reflexionando un poco sobre esto. Dios da una orden, versículo 16, abran zanjas por todo este valle. Y como yo soy un poco visual, a mí me gusta ver imágenes, yo puse en Google imagen la palabra zanja y quería ver qué lo que era. Y es una especie de un agüero así. Se extrae una tierra y se hace de manera lineal. Esto es lo que los de la compañía están haciendo en la ciudad para poner el gas, no para pasar la tubería, ¿no? En términos militares sería una trinchera, pero es más ancha, ¿no?
para que se protejan de los ataques, de los bombardeos, de estas cosas así. Y yo estaba imaginando a la gente haciendo estas zanjas, ¿eh? Gente cansada, gente sedienta, y ahora cavando, estos agüeros ahí, haciendo esto ahí. Hombre, ¿y para qué hay esto? No hay agua aquí, no hay viento ni señal de lluvia. Y alguien debería ter pensado, mira, ¿quién fue un flipado que pidió para hacer esto ahí? ¿Dónde está con la cabeza para pedir algo tan raro como este? Parece que Dios tiene un sentido de humor increíble, ¿no? Para tocar con nosotros. Nos pide cada cosa y yo pienso que el mismo ocurre en nuestros días. Hay ocasiones en que Dios nos pide para hacer zanjas en sitios en que no hay perspectiva de lluvia. ¿Ya te sentiste alguna vez así? Haciendo algo que para... ¿Qué estás haciendo? ¿Estás esperando por qué? Y me acuerdo cuando Dios nos llamó para venir para España, mi experiencia particular. El Señor varias veces me dijo así, es que estoy te llevando a una tierra seca en que hombre había sido negligente. 2 veces Dios me habló de esta manera. Es decir, cuando hablamos de negligencia, en ese sentido en que la iglesia no había dado la importancia necesaria a la obra misionera aquí en España. Esto porque hay personas, desgraciadamente, sim, que piensan que hacer la obra misionera es ir al continente africano, o tribus indígenas, en la Amazonas, entre los aborígenes, en Polinesia, y que aquí en Europa no necesita misionero. Pero después que vino para acá, yo empecé a entender lo que representaba ser una tierra seca. Lo que es una tierra seca. ¿Sabes? A veces yo tengo la sensación que tengo es que estoy haciendo zanjas donde no hay señal de lluvia o viento. La sensación que tenemos es que estamos haciendo un agüero así para nada. Antes, solo un paréntesis, no que yo no piense que la obra misionera no sea necesaria en África, porque es necesario, sí. Pero a nivel de resultados y de respuesta al mensaje del Evangelio, hoy está probado que Europa es un campo muy grande para la obra misionera. Por causa de la frialdad, por causa de la manera de la posmodernidad, el posmodernismo tiene afectado esta sociedad. Pero, ¿y por qué tú sigues haciendo esto, Denilson? ¿Por qué tú sigues haciendo la zanja esta? Yo sigo obedeciendo porque aquel que me ha dicho que la lluvia vendrá y llenará este valle es fiel para cumplir la palabra. Tal vez alguien te pregunte, no lo sé, ¿dónde estáis haciendo su zanja? ¿No? Oye, ¿y por qué tú sigues ahí? ¿Y por qué ya no te marchaste? No hay señal ni de lluvia ni de viento. El tiempo está pasando y ya no hay agua, vais a morir. Una cosa que ya he comentado esto en otro mensaje, pero me llama muchísima atención estos días aquí, porque yo pienso que el predicador tiene que vivir lo que la sociedad está viviendo. Jesús estaba donde estaba la gente, escuchaba lo que la gente hablaba, lo que las personas comentaban. Y yo pienso que en estos días aquí en Galicia, principalmente aquí en Ponteareas, en las zonas estas aquí del condado, donde vosotros sabéis que la economía no va bien, en donde lo que se ve a la gente marchando, ¿sí o no? O ahora mismo venimos los parientes que vienen vacaciones aquí contando las historias de que allí está bien y tal, y se escucha a la gente preguntando, mira, que allá está bien, y ¿por qué aún no marchaste para allí y tal? Y tú te sientes, no lo sé, a veces me siento como, puedes sentir como la persona que se quedó para apagar la luz y cerrar la puerta. No lo sé, la impresión es esta. Hombre, ¿y quién va a apagar la luz? Pero hombre, mujer de Dios, si Dios te ha llamado, si Dios te ha dicho que tú debes seguir haciendo zanjas, hágala.
Ángela porque el Señor que prometió que enviará la lluvia, Él enviará la lluvia. Y yo quiero terminar en esta mañana. Te invito a que cierres vuestros ojos en esta mañana. Quiero hacer una oración. Tal vez tú estés aquí sufriendo las consecuencias de haber pactado con la persona o con la idea equivocada. Mira, pastor, mi error fue que desde que llegué aquí en España, yo he pactado con la persona equivocada. Mi error, pastor, fue que yo nací en un hogar donde me enseñaron enseñanzas de esta manera, de este tipo, y siempre estuve pactado con estas enseñanzas. Y yo pienso que estoy viviendo las consecuencias de estos pactos. Pero el Señor Jesús está aquí en esta mañana. Hoy nosotros celebramos la Santa Cena y habla sobre un nuevo pacto que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz. El Jesús está te diciendo en esta mañana que Él es poderoso para te ayudar a romper con estos pactos y hacer una decisión, un pacto con el Señor de seguirlo. Tal vez tú digas, mira, es que no soy capaz, pero el Señor te dice en esta mañana, yo te ayudo. Estoy contigo. Tal vez hoy tú estés sufriendo las consecuencias de haber emprendido una jornada sin la aprobación de Dios. Mira, pastor, es porque yo reconozco que no invité al Señor. Soy creyente, creo en Dios, pero no lo sé. Yo pensaba porque ya conocía, tenía experiencia, ya era una persona experimentada y en este sentido podría ya hacer las cosas, no había nada de malo, pero al final he caminado 7 días y he acabado sin agua. Estoy a punto de ver morir mis sueños. Estoy a punto de ver morir mi matrimonio. Estoy a punto de ver morir mi familia. Estoy a punto de ver morir mis negocios. El Señor Jesús está aquí en esta mañana. Y hay solución. Aunque parezca que todo puede estar perdido, Dios, esta mañana, a través de tu palabra, de la palabra del Señor, a través de esta palabra que está siendo predicada en esta mañana, el Señor es poderoso para cambiar tu suerte en esta mañana. Lo que tú llamas de improbable, Dios puede hacer un milagro. Lo que tú llamas de improbable, Dios puede hacer un milagro. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por nos haber llevado al camino del desierto de Edom. Camino que nos hace recordar esta mañana del peligro que podemos correr cuando elegimos personas equivocadas o ideas equivocadas, Señor. Señor, perdónanos, Señor. Nuestro compromiso, antes de todo, es contigo, Señor. Queremos que tú conduzcas nuestra vida. No nos quite de donde, no damos permiso para que nadie nos quite de donde tú nos has plantado. Solo tú tienes la autorización para quitar donde estamos. Solo tú tienes la autorización para quitar de donde estamos y nos llevar para otro sitio, Señor. No damos autorización a nadie, Señor. Oh Señor, declaramos que nuestra vida está bajo tu control, Señor. En el nombre de Jesús, no nos deje emprender una jornada, una campaña, oh Señor, que tú no estés con nosotros. No nos dejes, Señor. Líbranos de esto, Señor. Oh Señor, no dejes ser conducido por nuestra sabiduría humana, Señor. Oh Señor, no dejes ser conducido por nuestro corazón, porque tu palabra nos decía que el corazón del hombre es engañoso. Oh Señor, ayúdanos nesta mañana, Señor. Oh Señor, y ayúdanos, Señor, a ser una voz profética en medio a una generación que necesita escuchar de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra casa ser
Señor, personas, Señor, ser una voz profética tuya en nuestra casa, en nuestro hogar, Señor. Aunque seamos una voz que clama en el desierto, Señor, pero que seamos una voz levantada por ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, te pedimos perdón, Señor, porque a veces, Señor, nuestro corazón está tan cerrado, Señor, para creer, Señor. Oh, Señor, perdona por nuestra incredulidad, Señor. Pero nos ayuda, Señor. Oh, Señor, a comprender que lo que llamamos de improbable, tú puedes hacer un milagro, Señor. Lo que llamamos, Señor, oh, Señor, que poco probable, pero improbable, no va a ocurrir, que no es natural, no va a ocurrir. Tú puedes hacer un milagro, Señor, para la gloria tuya, Señor. Y que la última palabra no es nuestra, no es de quien esté a nuestro lado, no son de los médicos, la última palabra es de Jesús de Nazaret. Nuestra confianza está en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor. Y por tu cuidado para con nosotros en esta mañana, Señor. Así, Señor, te oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.